esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta, que todavía hay argentinos con necesidades y con sueños y aspiraciones por concretar. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Un aumento en la factura, como dice el título de esta transparencia, de esta presentación, de 32% en promedio. Alguien preguntará, ¿los de menor consumo aumentan más que a los de mayor consumo? Es así, los de mayor consumo ya habían visto elevada su factura debido a que antes llegaron a los valores de recuperar los costos de producción. Él declaró y manifestó eso, que se había quedado dormido, que después del accidente entró en pánico y bueno, que no supo qué hacer y hasta que bueno, habló con su jefe en la Policía Federal y le dijo que lo mejor que podía hacer era ajustarse a derecho. Había un caño que se había roto accidentalmente por trabajo que se están haciendo acá. No tenemos ninguno asistido en ambulancia, ni de este lado ni del otro lado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Caóticas noches en la salida de Buenos Aires, sí, ciertamente. Todo el mundo en el Extra Large a disfrutar, Paola, un poquito. Enhorabuena a aquellos que pueden hacerse una escapadita. La costa atlántica hay que armarse de paciencia. 5, 6 y hasta 7 horas a aquellos que salieron después de las 3:30, 4 de la tarde. Y sumale que acaba de haber un accidente en Panamericana. Si no, Sí, decíselo, vale, que lo pasó. está totalmente colapsada. Bienvenido, cancelario. Sí, efectivamente, Panamericana es un caos. Además del escape de gas que tuvimos hoy, Sí. casi era una novela, Sí. Se destruyó un caño maestro, se rompió en medio de la obra del Paseo del Bajo. Yo lo viví, tuve que ir caminando como Pi. Bueno, claro, efectivamente, estaba intransitable la zona. Puerto Madero ya de por sí es una zona muy compleja, Es pero más, además la autopista Ilia estaba súper cargada y hubo que evacuar la zona y se pedía a los gritos que nadie encienda siquiera un cigarrillo porque de verdad que había Sí, sí. riesgo de volar todo por el aire. Y en los ingresos a Capital Federal, yo tuve que ir para Parque Saavedra, ya te alertaban, no vayas para ahí. Sí. Ni las cercanías de la 9 de Julio, ni las cercanías del Bajo. 9 de julio que estuvo otra vez tomada por una movilización muy importante de distintos sectores que reclamaron frente al Ministerio de Desarrollo Social y también el Ministerio de Trabajo, una gran columna que además colmó la avenida Corrientes, que quedó virtualmente intransitable en el mediodía, protesta que finalmente tenía que ver con los planes y con la readecuación que están pidiendo para las cooperativas y demás. O sea que fue un día caótico, empezó caótico y finalmente terminó un poco de ese modo, naturalmente con las perspectivas bien distintas. Una con el reclamo, el otro con la preocupación fruto de un escape y ahora con el disfrute, para el cual hay que amarse paciencia, lo importante es llegar, así que manejar efectivamente con más paciencia de la habitual. Hablando de eso, entre los títulos había algunas cosas que no quiero dejar pasar por alto, Lourdes. Primero, efectivamente reconoció que se había dormido aquel policía de la Federal de 25 años que mata, huye y está con prisión preventiva, lo entregó el propio jefe de la Federal. Sí. Cuando él mismo le dijo a su jefe, fui yo el que... Ahora, eso, digamos, es un agravante haberse escapado, porque no hay abandono de personas, porque era un lugar en donde había gente, efectivamente. Sí, es Pero dudoso, y es dudoso igual, si no es abandono de persona, pero... Bueno, sí, yo creo que sí, pero está bien. Pero jurídicamente le van a encontrar la vuelta. Sí. Si hay un buen abogado detrás. A lo que voy es... Y siendo de la Federal. Bueno, además, a lo que voy es un agravante y es probable que espere la sustanciación del juicio en prisión o no. En realidad no es un agravante si no había ingerido ningún estupefaciente, o alcohol, alguna sustancia. Pero quedarse dormido al volante y huir en particular, huir. Hay no que atender a la hay que víctima. ver si él justifica
que cuando se queda dormido él no se da cuenta. Está bien, que le impacta, pero ¿y después por qué se escapa? Y bueno, porque no por eso te digo, No. si él, claro, puede haber entrado en shock o directamente no haberse dado cuenta, si se durmió, pasó de largo. Se despierta con el golpe. Se despierta y ve las imágenes Claro. que empiezan a Y salir. no frenás porque hay un golpe que No, te pero despierta. eso también lo contempla la ley, porque vos tenés ante la misma situación distintas reacciones. Claro. No es lo mismo cuando te asaltan, hay gente que por ahí golpea a la que lo está asaltando, otro huye, otro se paraliza. En estas situaciones pasa lo mismo, por eso hay que ver el caso en particular. Sí, yo entiendo eso, está muy bien, también, Paola, lo que Más marca. allá de la imagen, que obviamente es Es muy dura, impactante. es muy impactante Sí. para el televidente, hay que ver cómo se dieron las condiciones, qué es lo que él plantea ante la justicia, ¿no? Yo Más creo que la allá de tiene- quedarse dormida, pero yo creo que... La tiene muy complicada. yo veo- Realmente la veo muy sí, complicada. y sí. Bueno, más allá de esto, una de las fotos del día en el planeta es la del presidente de Corea y el presidente de China, ¿no? Xi Jinping y Kim Jong-un. Y la verdad es que la foto habla por sí misma. Dijo Donald Trump, está muy pendiente de conocerme. Esta es la foto, va a recorrer el planeta. En medio de una guerra comercial que además, obviamente, puso el alerta a los mercados y que tuvo su impacto aquí en la Argentina, más allá del caso Facebook y más allá de lo que ha pasado con distintas empresas de la industria tecnológica. La otra foto del mundo es que Donald Trump mostró ya por primera vez el primer tramo de la construcción del muro con México. También es un título a nivel mundial. ¿Qué te parece? Trump está dispuesto a acelerar y avanzar. Sí, sí. Contábamos que la semana pasada había estado en California por primera vez viendo 8 modelos distintos para el muro de contención a la inmigración y al tráfico de gente desde México hacia Estados Unidos y viceversa. Más allá de estas cuestiones, estas son imágenes, más allá de esas cuestiones, sí es cierto que en los títulos, al pasar, se dio cuenta de una intervención judicial que no es tal, Así es. porque hay que precisar respecto al caso Oca, que me parece que es uno de los casos del día en la despedida de Alberto Abad, que en realidad se fue ayer, y ya hoy con Cuccioli al frente, parece que Oca, que antes no podía, ahora algunas cosas puede. Bueno, a ver, te voy a contar porque lo que se generó hoy fue una confusión grande cuando el Centro de Información Judicial subió 3 fallos seguidos de la jueza Heyland. ¿Qué pasa? Uno de los fallos es desde el mes de noviembre. Es cuando sí se dictaminó por la intervención judicial, pero esta intervención judicial no era de administración, sino era una intervención informativa. Vedores informativos. Vedores que pidan información. Claro, que no informen, administrar Oca. no administrar Oca, sino informar acerca de lo que va ocurriendo, de si se están Sí. cumpliendo los plazos y demás. ¿Qué pasó? Después, en el mes de diciembre, Oca le presenta a la AFIP 2 planes de pago. Sí. Entonces, AFIP le dice a la jueza, podemos limitar los embargos de 800 millones a 209 millones, que es lo que hoy se conoció y que la jueza logra limitar esos embargos. Es decir, hay un beneficio para Oca, porque se queda con 600 millones que tenía embargados, que hoy los va a poder utilizar para pagar cuentas. O sea, Oca le debe Es a un la plan de AFIP pagos postconcursal. más de 3.000 millones de pesos. Es el segundo mayor deudor de la Sí. Argentina después de Cristóbal López. Tenía un embargo de 800 millones de pesos preventivo de parte de la AFIP. Pidió que le destraben el embargo para al menos pagar parcialmente. Y hoy la jueza le autoriza, porque la AFIP valida, a que el embargo, en vez de ser de 800 millones, sea de 209 millones, por lo tanto, Así es. tiene casi de libre disponibilidad 600 millones de pesos que ayer ¿por no qué? tenía. ¿Por qué? Porque dice la jueza que Oca está tratando de regularizar su situación, y esto es porque los veedores informantes, tanto el interventor que puso la justicia en el mes de noviembre, como los interventores, digamos, los veedores que puso el ENACOM hace 2 semanas atrás, están mostrando que hay un cumplimiento por parte de la empresa. O sea, por Patricio eso, Farcú estaría haciendo bien las cosas, digamos, aunque cueste caro. aparentemente está haciendo bien las Ese cosas. juego de la Oca, en definitiva. Sí. Adelante, Hay que ver qué con pasa, Moyano ¿no? de por medio, en medio de una puja que va y que viene, con Moyano en silencio. En Hay estos que ver, tiempos. viste, porque le fueron extendiendo los plazos para regularizar un mes. Bueno, vamos a ver si cumplen, si realmente están comprometidos con este plan de pagos. O sea que, en consecuencia, hoy Oca fue beneficiada, no perjudicada. No perjudicada. Esto es algo que no está en los portales, están diciendo exactamente lo opuesto.
Lourdes con el material, que me dijo, mira, lo más importante judicialmente es esto. Después vamos a hablar de Lázaro Báez, después nos vamos a meter de lleno en el planteo de Moldes respecto a que vuelva a prisión Cristóbal López de Sousa y hasta incluso pidiendo algo más, que es que Chegaray también termine preso. Todo eso lo vamos a hablar en un ratito, pero el título es bien distinto a lo que los portales a esta hora tienen. Hay un título que no quiero pasar por alto antes de meterme de lleno en la agenda económica, en los invitados y demás, con la pobreza como foco, como gran título de tapa a los diarios de mañana, porque además el presidente se paró sobre eso, quiere que juzguen su gestión por si baja o no baja la pobreza. Efectivamente no ha logrado pocas cosas, pese a todo lo que se habla en estos 2 primeros años, lo vamos a ver en un ratito, aunque con los matices que el análisis nos va a permitir seguramente con los especialistas en un ratito. Y tiene que ver con las paritarias. Sí, y es un caso testigo, muy chiquitito, pero sirve de muestra para 2 cosas. Primero, para el doble discurso, y segundo, para una modalidad que quiere aplicar el gobierno provincial. Estoy hablando del acuerdo salarial que se dio en 3 de febrero. ¿Por qué la particularidad? Porque en 3 de febrero, más allá de que el intendente Diego Valenzuela es de Cambiemos, el secretario general del gremio municipal es Oscar Ruggiero, que además es el presidente de la Federación de Empleados Municipales de toda la provincia de Buenos Aires, que si uno va por La Plata ve sus carteles rechazando los ajustes, rechazando las negociaciones que quiere encabezar la gobernadora. El 15% de tope, digamos. Efectivamente, bueno, no solamente aceptó el 15% de tope, sino que aceptó un plus por presentismo. Que es lo que la gobernadora va a redoblar en la apuesta aparentemente en la nueva reunión paritaria con los docentes en la previa del gran paro del jueves de la semana que viene. Efectivamente. La máxima para mañana, Paola, ¿va a llover mañana o no? No, no va a llover. Dicen que recién el domingo de Pascua por ahí a la mañana va a estar un poco inestable. Por ahora siguen estas altas temperaturas desde la tarde y a la noche descendiendo. Aunque hoy es excepcional, 22 grados 4 es la temperatura actual, 80% de humedad y va a continuar hacia el clima. Prometedor para esta Semana Santa, diría yo, no solo el domingo, que es el día de Pascua. Bueno, hacemos un poquito la agenda económica y nos metemos de lleno ya en los invitados. Aquí está Aldo Abrán, aquí está Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Aquí está Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente Renovador, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación. El dato es este, digamos. La pobreza en la Argentina bajó, esto es lo que dijo el INDEC hoy, en el segundo semestre del 2017, a 25,7%. Esto es casi 2 millones de personas menos en esa condición registra la Argentina hoy, respecto al segundo semestre del 2016. La indigencia además se redujo al 4,8%, no es un dato menor, de todas maneras significa que 1 de cada 20 argentinos no come lo suficiente por día. 1 de cada 20 argentinos por día no ingiere lo indispensable en términos de alimentos. Y efectivamente, más de 1 de cada 4 está bajo la línea de pobreza. Esto es, no le alcanza para comer, para el transporte, para la vestimenta, para lo esencial. Ni que hablar las vacaciones o el esparcimiento. O sea, el cuadro de situación es recontra delicado. Y habla de la estructuralidad de un problema dramático como el de la pobreza, porque la estadística remite, salvo la intervención del INDEC y el mamarracho de plantear que en la Argentina había 5% de pobres, etcétera, como alguna vez alguna presidenta hizo en el exterior, lo cierto es que si uno mide la serie estadística, este es el menor nivel de pobreza en los últimos 15 años. Así de dramática es la historia argentina, contemporánea, diga lo que se diga y se analice lo que se diga. Porque efectivamente esta medida por ingreso, que vamos a hablar en un ratito, es una manera de medir la pobreza. Hay muchas otras. Probablemente sea descriptivo. Lo que no hay que perder de vista es el rostro humano que esconde y que está detrás de cada cifra fría que uno pueda presentar en esta materia. Acompañando a esto, hoy, porque les dije que era un super miércoles económico, se lo anticipé ayer, hubo otros indicadores. En principio que los salarios perdieron frente a la inflación, ¿cuándo? En enero. Esto es lo que da margen y espacio a lo que anticipábamos ayer, a que muchos creen que el dato de pobreza de la foto estática que se conoció hoy del segundo semestre probablemente sea mejor que el del primer semestre de este año. Porque el año arranca con salarios creciendo al 1,2 y precios en promedio al 1,8. Y la canasta básica total, de hecho en febrero, aumentó 3,3. Y a lo que más golpea es a los sectores naturalmente más postergados. Después todo el resto de datos son todos favorables al gobierno. Es decir, la economía creció 4,1 en enero, es un salto realmente importante, 11 meses de ascenso consecutivo.
creció 0,6 respecto a diciembre, es decir, la foto es buena y la película sigue siendo favorable y sigue en ascenso. Después, la industria subió 5,3 en febrero, es el otro dato del INDEC. Por supuesto que no todos los sectores, y hay algunos que cayeron, pero son menos. Y la industria automotriz mejoró mucho por el impacto de Brasil. Y el mayor avance en 7 meses es el que además registró la industria, según dijo el INDEC. Y la construcción superó la marca de febrero del año pasado en un 16,6%. Completó efectivamente un alza de un año de manera continua. O sea, hace 12 meses que la construcción crece de manera permanente. Bueno, datos del INDEC que efectivamente un poco ponen e ilustran la conversación. ¿Y cómo lo leería la ama de casa? ¿Fue favorable? No. ¿De qué manera repercute en mí? Es lo que yo a veces no entiendo y que me gustaría comprender, porque los números dicen una cosa y la realidad es otra. Este es el riesgo de tirar anuncios de estas características, que después cuando la realidad te muestra otra cosa, no sabes qué hacer. Es y que te la realidad genera está más. mostrando de todas maneras esto. Lo que pasa es que el metro cuadrado en el cual uno se fija tiene que ver mucho con la realidad de cada uno. Y es muy disperso y geográficamente además la Argentina es amplísima, con urbano una cosa. A ver, cosa, el primer dato importante otra. es que salvo excepciones, todo el mundo valida esto. Sí. Esto no es menor. Porque vos recordás que antes el INDEC hablaba y todo el mundo decía lo que el INDEC no decía, digamos. Claro, Bueno, que era mentira. Aldo Abrán, ¿cómo lo traducimos? Bienvenido, buenas noches. Bueno, una cosa que sería bueno aclarar, porque he leído que alguna gente sí no valida el tema del dato de la pobreza, es que cuando yo entiendo que sea así, ¿no? Que no se crea en el dato de la pobreza del INDEC por parte de algunas personas, porque si nos ponemos a ver este dato, hubo antes un gobierno que nos decía que lo que tenemos hoy de indigencia era lo que teníamos de pobreza. O sea, claramente tuvimos un gobierno que nos mentía y vamos a tener durante un tiempo, ¿sí?, la tendencia a pensar que todo el mundo nos va a mentir. Claramente hoy el INDEC es confiable y si queremos validar, ver si son validables estos datos, simplemente lo que hay que hacer es seguir los datos que antes seguíamos porque no le creíamos al INDEC. Y si uno sigue los datos de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que era el que todo el mundo seguía antes de que cambiara la dirección del INDEC, lo que se observa es que justamente en el último dato que se da a finales del año pasado, que sería el comparable con este que ha dado el INDEC, la caída es de poco más de 4 puntos porcentuales con respecto a un año antes, a 28,6%. Ahora, cuando uno mira cuál es la variación en puntos porcentuales, si bien el dato del INDEC es más bajo, siempre va por debajo, depende de las características que tienen las mediciones y las encuestas, es de un poco más de 4 puntos porcentuales también la caída. O sea que aquellos que creían en la UCA, espero que ahora no cambien de caballo porque no les conviene, ¿no? De todas maneras, acá hubo también una especie de pobreza política. Quiero decir esto porque estuvo la campaña, hubo inyección de fondos, no aumentaron tarifas que se pospusieron para después de las elecciones para no dar malas noticias, se aumentó el salario mínimo, se puso plata en el consumo, se dieron 2 millones de créditos con la tarjeta Argenta, se elevó la asignación universal por hijo, aumentaron las jubilaciones por encima de la inflación y los salarios en casi la mayoría de los casos, a diferencia del 2016, le ganaron a la inflación. ¿Todo eso hace y explica parte de lo que pasó o no? Sí, todo eso sobre todo pasó en el segundo semestre del 2017, lo que genera una genuina baja de la pobreza. Yo creo que el INDEC está trabajando bien y efectivamente hubo una baja de la pobreza. Para mí, de todo eso que se está planteando, el punto clave fue la obra pública y la construcción. La pobreza es alguien que tiene un plan social, además se changa, la lleva como puede. Si mueve la construcción, se mueve el gasista, el plomero, el carpintero y la cosa sube. Para mí ese es el punto clave. Yo tengo la impresión de que la próxima medición debería dar un aumento, porque lo que tenemos después, al comienzo de este año, es mucho aumento de luz, de gas, de agua, de transporte, de combustible, y todavía los mismos salarios bajos y cierto parate de la obra pública. O sea, precios nuevos con salarios viejos, sí, como se dice habitualmente. Y el otro punto me parece que ahora, a diferencia de la última parte del año pasado, hay un cierto parate de la obra pública. No tiene el ritmo que había tomado en el periodo electoral, con lo cual la cosa va fluctuando. Dice que la construcción sigue creciendo fuerte, Daniel, sigue creciendo 16 puntos, ¿no? Sí, pero digo, yo tengo la impresión de que
se dieron un conjunto... Primero creo que es una buena cosa que baje la pobreza y eso es algo valioso. Que la pobreza es estructural y alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, venimos de una cosa más dramático, digamos, ¿no? Esa línea absolutamente. conductual. Y dentro de eso, las mujeres jóvenes la tienen más complicada. Esa es una cuestión para encarar una política de Estado. Me da la impresión de que los nuevos aumentos van a generar un cambio de la tendencia y que tenemos un gran desafío acá y es romper ese 25%. La Argentina tiene 1 de cada 4 argentinos hace tiempo que está en pobreza estructural, que no solo tiene problema de vivienda, sino que tiene problema de trabajo, tiene problema de educación. La mitad de los jóvenes no están en la escuela secundaria. Ese es nuestro gran desafío para adelante y eso requiere una política de Estado más allá de un gobierno. Que uno imagina que es el gran conurbano bonaerense y la verdad que es mucho más amplio. Es el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Rosario. Los grandes ya lugares urbanos del interior es Mar del Plata, es Bahía Blanca. No, gran parte del interior tiene su conurbano alrededor. Bahía Blanca, Mar del Plata como más claro, o La Plata, pero lo mismo vas a ver en distintos Reconquista, para decir en Santa Fe y el Gran Reconquista. Ese fenómeno está generando una problemática nueva. Eduardo, ¿qué impresión le despiertan los datos y cuál es la primera lectura que hace? Sí, la tendencia es la misma que presentaban los datos nuestros de la UCA, que ya lo comentó, cómo es el valor más bajo de los últimos 3 años, es decir, si uno toma la situación del año 2015, es más bajo a la situación del 2017. Y también lo que refleja esto, lo más importante, es algo que vos dijiste al pasar y también lo citó Daniel, la cuestión estructural, ¿no? Cómo queda en evidencia que hay una cuestión estructural que ya viene, podemos decir que hay una tercera generación que se ve afectada. Nosotros también medimos la pobreza multidimensional, es no solamente medirla por ingresos como tradicionalmente se hace, sino también diferentes indicadores para ver la validación de los diferentes derechos. ¿Y ahí es que hay alguna diferencia entre la medición de la Universidad Católica y eventualmente la del INDEC? Hay una diferencia igualmente con la base estadística. Claro, por el método, por el muestreo. Por el muestreo son 2 muestras diferentes. Nosotros tenemos ciudades de 80.000 habitantes y más, cuando la encuesta permanente de hogares tiene de 100.000 habitantes y más. Por supuesto que cada instrumento de recolección de datos, cada cuestionario impacta diferente cuando quiere captar lo mismo, porque el formato es diferente, hay diferentes factores. Pero sí, lo indiscutible es que la tendencia es a la baja. ¿Sí? Lo preocupante es que tomamos conciencia, ahora sí con datos reales oficiales, que hay una pobreza estructural, es decir, que no lo vamos a resolver ni en un gobierno ni en el corto plazo. No, porque además esa pobreza implica que está faltando educación, que eso es largo plazo, está faltando método, responsabilidad, es decir, obligaciones. Claro. Pero al mismo tiempo está faltando cultura del empleo, del trabajo, profesional, una profesión, no importa cuál. O sea, todo eso es un cóctel, además de todas las limitaciones que implica no tener cloaca, que implica no tener una buena casa, etc. Y un modelo de país en términos de cuáles son las cadenas productivas a fortalecer que generan empleo masivo. O sea, la Argentina tiene sectores productivos muy competitivos, soja, minería, sector financiero, que son claramente competitivos, y no son los grandes generadores de trabajo. Los grandes generadores de trabajo, construcción, textil, comercio, metal mecánico, tienen mucho que ver con cómo fortalecer las economías regionales. Digo, para mí, el esquema educativo, la falta de cultura de trabajo en esta idea de una tercera generación de exclusión, y la falta de definición de hace tiempo de cadenas productivas a dónde apostamos, todo eso juntos, si lo hacemos, nos daría un plan estratégico de decir, vamos para allá los próximos 15 años. ¿No? Sí, yo lo único que difiero de lo que están hablando es en términos de hablar del sector manufacturero, sobre todo los sectores más ineficientes por ahí que tienen dentro del sector manufacturero a la Argentina como generadores de empleo. En ningún país más o menos que se desarrolle, esos sectores generan empleo, destruyen empleo. La generación de empleo hoy se da en el sector de servicio, en las nuevas tecnologías, y es ahí donde fallan 2 cosas en la Argentina para generar empleo. La primera, la educación. Seguimos educando y mal, peor que antes encima, con el mismo sistema, pero peor que antes, a los chicos con un esquema y un sistema pensado para el siglo pasado, justamente para cuando los países generaban empleos industriales. Hoy ya no se genera ahí el empleo, se genera en el sector servicios, en la alta tecnología, y no estamos educando a los chicos para ese mercado,
Y en todo caso, los nichos en donde se educan para ese mercado no terminan en la escuela porque o mejor dicho, la universidad, porque rápidamente encuentran empleo, como pasa en la Universidad del Centro en Tandil. Ahora, lo otro que también pasa en la Argentina es que tenemos una legislación laboral que también es antiquísima y que no está creada ni pensada para generar empleo a futuro. Ni siquiera, por ejemplo, está pensada hoy la legislación laboral como para facilitar el ingreso de los jóvenes al empleo. Cuando uno ve la cifra de desempleo, no es casualidad que la cifra de desempleo entre los jóvenes sea el doble de la del promedio de la población. ¿Por qué? Porque tenemos una legislación pensada para favorecer a los sindicalistas, ¿sí?, que en definitiva lo que hace es que no le permite a los empleadores tomar un trabajador, ¿sí?, que no tiene experiencia, con condiciones distintas y capacitarlo durante un tiempo que le permita capacitarlo. Imagínate si a vos tuvieras que tomar a alguien y de golpe llega un señor que tiene experiencia, ¿sí?, y un chico que no tiene experiencia, y vos le tenés que pagar el mismo sueldo. ¿A quién vas a tomar? Al señor que tiene experiencia. Conclusión, a ese pobre chico no le va a dar trabajo a nadie y eso justifica el doble desempleo. ¿Y hace cuánto que en el Congreso tienen parada la ley de empleo joven? Eso habría que preguntarse, ¿no? No, de verdad, yo creo, primero, en parte coincido, creo que el problema del desempleo juvenil es mundial. La duplicidad que duplica el empleo juvenil al empleo general no es un invento argentino, es muy general, más allá de que creo que hay dificultades. Y me parece que es importante pensar, y lo planteo casi como duda. Nosotros tenemos 3 siglos. Argentinos en el siglo XXI, vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software, le va bien, compite, y este gobierno lo ayuda a competir. Exportamos servicios. Exporta servicios de calidad y es muy competitivo. O sea, hay tipos en la Argentina que están trabajando fuertes, online y por videoconferencia, reclutando gente en recursos humanos de empresas petroleras en Irak, digamos. Absolutamente, y recursos humanos muy competitivos. Exactamente. Argentinos en el siglo XX, la señora que cose ropa fashion en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero, eso es el 35% de Argentina. Argentinos en el siglo XIX, el pibe sin secundario completo perdido en una esquina del conurbano. Todo eso es el mercado laboral de la Argentina. Hay algo que tracciona y es competitivo claramente. El gobierno anterior no lo ayudaba, este gobierno sí, y eso es importante. Ahora, hay todo un montón muy sustantivo de argentinos en el mercado de trabajo. Ese desafío de articular, me parece, yo a eso llamo plan de desarrollo, se podría llamar de otra manera, pero eso de mirar en el conjunto, creería yo que nos está faltando. Igual creo que hay una realidad, por ejemplo, el año pasado, no sé si te acordás, Paulino, y ellos van a recordar, se discutió mucho el tema de, en el último año del colegio secundario, empezar a capacitar a los chicos para las escuelas. Prácticas laborales. ¿Qué pasó? Sí. Caos directamente. No se podía hablar del tema porque era ofender a los chicos, ¿no? Sí. A ver, lo que estamos hablando es de la estructura productiva, como bien lo comentaban. Y no solamente un problema de educación, de capacitación, sino de demanda de puestos de trabajo, es decir, de generación de puestos de trabajo. La particularidad de Argentina desde hace varias décadas es tener una estructura productiva desigual, ¿no? Un sector informal muy desarrollado, del que recién comentaba Daniel, que está ocupando a cerca de un 45% del total de ocupados, ¿sí?, que son establecimientos muy chicos, con bajo nivel de productividad, que paga salarios muy bajos. Algunos son autoempleos, como los muchachos que vemos en una esquina limpiando parabrisas, que después terminan pidiendo una moneda en mendicidad. Es decir, hay todo un sector de la estructura productiva que nos hace una particularidad de una heterogeneidad. Son como 2 velocidades, claro, ¿sí?, correcto, a las que van. Y en algunas teorías hay un proceso de que va a haber una integración del sector formal, va a integrar al sector informal. ¿Que usted duda de eso? ¿Cómo? ¿Usted duda de eso? Yo dudo de eso, de que si no se hacen esquemas y sobre todo políticas de Estado, como comentaba Daniel, que ¿Las políticas cartoneras apuntaron a eso? Fueron más que nada unas ayudas para que la calidad de ese trabajo, ya que no se les podía formar y generar otro trabajo, sean de una mayor calidad. Pero era organizar a los trabajadores de cierta forma para que tengan un poco más de seguridad en el trabajo o que puedan acopiar en algunos casos y vender a un mejor precio, ¿no? Lo que marca eso también, y la necesidad
necesidad de desarrollar esos que son de actividades de la economía popular, también nos marca que hay algunos sectores de los trabajadores que no pueden salir de ese círculo. Las políticas tienen que ser múltiples. Una sería seguir apoyando a las economías populares, mientras se hacen las grandes políticas de Estado. Popular? ¿Por qué se denomina popular si yo también me considero popular en mi oficio y en mi trabajo? Sí, hay diferentes definiciones. Pero ya estigmatizamos con esa popular a no popular. Claro, se llama economía social, economía popular, desarrollo económico local. Economía popular no viene de la Argentina. La Argentina es más economía social, tiene que ver con lo informal, con el vincular. Y ha habido muchos intentos en Argentina de ir formalizando. Tal vez el prejuicio es pensar que popular es sistematizar. Que no es un estigma. En líneas generales lo que se está observando, y eso va un poco en la línea de lo que estamos hablando, es que el empleo que se está gestando, que está creciendo el empleo en este momento, y de hecho bajó mucho el desempleo, es fundamentalmente en los sectores más informales, ¿sí? En los monotributistas, que tiene mucho que ver con el hecho de que justamente como lo que se está desarrollando son sectores de servicios o de alta tecnología, que hoy no encuentran una legislación laboral que les permita encuadrarlos formalmente, se termina trabajando como se puede. Lamentablemente hoy el argentino está condenado a trabajar como se puede, porque tenemos una legislación laboral que es un espanto, ¿sí? Y que lo que hace es generar costos extrasalariales que pueden llegar a ser 70-80% de lo que efectivamente va a cobrar una persona. Ahora, entonces, acá en la Argentina se da la paradoja, que no se da en el mundo. Fíjense que cada vez que alguien que habla de industrias y manufacturas nos dice, bueno, lo que hay que hacer es fomentar las pymes. ¿Por qué? Porque históricamente en el mundo las pymes han sido las que han generado más empleo. ¿Alguien se pregunta por qué son las que más empleo generan? Porque son las que más caro les sale el capital. Y entonces, como les sale relativamente más barato y pueden pagar en cuotas, digamos, al trabajador, no tiene que poner la plata entera para comprar una máquina, entonces tienen más trabajadores que máquinas, ¿sí? En la Argentina, las pymes, dado el costo extrasalarial y los riesgos que tiene tomar un empleado, las pymes se endeudan en cuánto pueden endeudarse y compran una máquina y echan a los empleados o producen con los mismos empleados más cosas. Con lo cual, claramente tenemos una legislación laboral que está impidiendo que alguien te tome. Esa legislación, cuando el gobierno plantea la discusión en diciembre, que queda trunca después. No, la verdad es que el proyecto que mandó de legislación laboral solamente tenía alguna parte que hablaba de blanqueo, que me parece muy bien. Bueno, eso parece que el gobierno quiere volver a impulsar, digamos. Sí, habría que impulsarlo porque claramente hay que dar la oportunidad a la gente que tiene la gente en negro de blanquearla, al que no lo blanquee, más adelante hay que darle con toda la fuerza de la ley, ¿sí? Y por el otro lado, pero no es una reforma estructurada como tal, o sea, pensada como tiene que ser, como una política de Estado que resuelva todos los problemas. Es más bien juntar proyectos como esto de la ley de empleo joven, que también lo incluyeron ahí, proyectos que resuelven problemas puntuales, pero eso no es una reforma laboral. A mí me parece que dos cosas. Uno, que el fenómeno social para mí más determinante hoy es el sobreendeudamiento de las familias. Yo lo que creo que pasa es que los costos fijos son altos, por luz, por gas, por varias cosas, que hay poca actividad de entrada extra económica, que los alimentos salen caros, entonces las familias se endeudan, pateando en cuotas, en la financiera de la esquina, la vuelta al 100, 150%. ¿no? Yo creo que hay que poner la lupa ahí, que hay un fenómeno de sobreendeudamiento. Están todas las familias endeudadas a tasas que decir que son usurarias es ser demasiado respetuoso, y plata que entra es para tapar agujeros. Ahí hay un problema grave que a mi modo de ver es un potencial conflicto social que alguien debería ver de verdad, porque el que paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, 45-60% de interés anual. El que va a la financiera de esquina, 80-100%. El que va al que vende droga, al financista del barrio, lo que fuera. Ahí yo creo que hay una cuestión central. Y la otra cuestión es sí creo que hay que dar vuelta a la escuela secundaria. Yo coincido con lo que se planteaba antes. El intento de la Ciudad de Buenos Aires de ir a un esquema dual, que en los últimos años había estado en la escuela, y haga pasantías, a mí me parece que es correcto. Creo que hay que vincular escuela y trabajo para empezar a vincular. Es muy interesante porque además lo dice Daniel Arroyo, que es diputado del Frente Renovador, que no está dentro del campismo, no está defendiendo un proyecto oficial, pero al menos puede encontrar puentes y puede encontrar lazos para vincularnos con la Argentina, porque acá lo que falta es una política de Estado que nos ponga en la perspectiva de construir la Argentina 2050. Me parece que estamos discutiendo a veces la Argentina de lo que ya fue. Exacto. Y nos estamos olvidando de lo que viene. Y eso nos involucra y nos debería involucrar definitivamente a todos. Claro.
Sí, Eduardo, y después quiero preguntarle algunas cosas a Aldo antes de que se nos vaya. Algo puntual, ¿no? De que la reforma laboral nos pone en la tensión, ¿no? De si la pérdida de derechos que pueden tener los trabajadores se va a ver después redituado en un desarrollo económico y una generación de puestos de trabajo, ¿no? Es algo que ya pasamos, entonces queda esa tensión por resolverse. Y bueno, por eso el planteo de los gremios y demás. Claro, y por eso tiene que ser en el marco, si se da de políticas de Estado, pero que sean desde las diferentes áreas, lo laboral, lo productivo, lo educativo, la salud, la seguridad, la ciencia y tecnología. Es decir, la necesidad de que exista un acuerdo, no solamente entre el sistema político, que a veces es de la coyuntura, ¿no? Para resolver ciertas cuestiones, que tenga en cuenta a la sociedad civil, a los empresarios, a los formadores de precios, porque gran parte de los desarreglos a veces vienen por aumentos indiscriminados de precios, a los sindicatos, las organizaciones de base que representan en parte a los desarrapados de la sociedad civil, el resto de la sociedad civil, es decir, un acuerdo nacional para determinar cuáles son los objetivos, cuáles son según las potencialidades que tenemos a qué podemos llegar. Como tienen los países centrales, que cambia un presidente y nos parece que va a cambiar todo el mundo y hay muchos de los parámetros que siguen iguales. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese acuerdo, digamos, se pueda concretar? Porque uno por ahí habla de ese proyecto, claro, de esto, aquello, pero hace años que a mí me parece que hay que hacer al revés. Yo creo sinceramente... pacto de la Moncloa, sí, que nunca constituimos. Mi impresión es que no es posible un pacto de la Moncloa en términos juntamos y resolvemos todo, pero sí algunos ejes. Hay que dar vuelta a la escuela secundaria, hay que dar vuelta. ¿Qué importa de qué partido es uno? Hay que transformar la escuela secundaria. Hay que cortar la venta de droga en los barrios. ¿Qué importa de qué partido somos? Hay que cortar la venta de droga en los barrios. Hay que cortar los créditos usurarios. Digo, 3 o 4 cosas. Yo creo que... Para mi modo de ver, el sistema político está maduro para hacer esto. Si lo pensamos en discutir la Argentina 2030 desde la nada, es un divague. Si decimos estas 3, 4 o 5 políticas concretas, hay que hacerlas. Transparencia. Transparencia, absolutamente. Que eso da institucionalidad de verdad. No, y dar reglas para adelante. Es decir, gobierno, el que viene, para el empresario, para el trabajador, para el que mucho tiene y para el que nada tiene. Absolutamente. Aldo, 3 o 4 preguntas, no te quiero distraer mucho, pero quiero plantearte algunas cosas económicas más estructurales. Hoy la Argentina consiguió $1.000 millones a un crédito del HSBC, ya había conseguido 6.000 millones en el arranque de la gestión Luis Caputo, y acá anda sobrevolando esta lógica de, bueno, Argentina se está endeudando a un ritmo tan rápido que cuidado porque la crisis de la deuda la tenemos a la vuelta de la esquina pasado el 2020, digamos. ¿Hay algo de eso o no? Yo creo que el esquema de endeudamiento tal cual está planteado hacia adelante mientras se cumplan las metas que ha fijado el gobierno es manejable. ¿Sí? El problema es que hemos elegido un camino, el gobierno asumió con un Estado y un Banco Central casi quebrado, o sea, está cayéndose en el precipicio. Y ha planteado un esquema gradualista que implica que del precipicio nos vamos alejando de a poquitito. ¿Sí? Conclusión, si viene un viento externo muy fuerte, nos va a tirar al precipicio. Pero eso ha sido una decisión que ha tomado el gobierno, yo creo, con el consenso de toda la oposición, con el consenso también de la gente. De hecho, con los límites que tal vez le imponía la propia sociedad y la Argentina de ese momento, digamos, ¿no? Lo que el gobierno plantea es atendible. Bueno, la sociedad no avalaría otro camino, pero ese es el riesgo que estamos corriendo. También estamos corriendo por no achicar, estamos corriendo con otro costo por no hacer nada con el enorme Estado que tenemos, que es crecer poquito, porque imagínate que le estamos pidiendo a nuestro sector productivo que corra una carrera, ¿sí?, tirando de un carro con un enorme monstruo inútil encima de ese carro. Olvídate. Que camine ya, agradecele. O sea, no le podemos pedir que crezca lo que puede crecer la Argentina, 4 o 5%, pedirle que crezca 2,5%, 3%. ¿Esa es la perspectiva para este año? Esa es la perspectiva para este año. Esa es la perspectiva para el año que viene y para todos los años venideros mientras no resolvamos el problema, porque el problema no es un déficit fiscal alto. El problema es que tenemos un Estado enorme e inútil que no nos sirve para nada y encima nos es una carga para nuestro sector productivo que le impide poder generar riqueza a la velocidad que podría generar. Ahora, para todos los argentinos. Aldo, ¿no hay un poco de sobreactuación en esas definiciones? Porque el Estado es el que también da la salud, malo o bien que da, la educación, malo o buena, que tiene el sistema de cobertura médica universal que la Argentina tiene a diferencia de otros países.
Es el mismo que da seguridad, mal o bien, pero la da. Justicia. Justicia, mal o bien, pero la da, qué sé yo. Entiendo que hay que eficientizarlo, entiendo que hay que desburocratizarlo, entiendo que hay lugares en donde no se resiste el convenio colectivo de trabajo que se tiene. Por caso en el Milstein, ejemplo, cualquiera que haya ido al hospital emblema del PAMI, hay personas que tienen por contrato que ser ascensoristas, hay 2 pisos. Entonces en el ascensor hay alguien que te conduce o no. Ministerio de Desarrollo Social, ¿miento? No, está claro. Hay empleados que se le paga para que manejen el ascensor. Sí, en los tribunales laborales también. Bueno. Un montón de oficinas la verdad, públicas, no tengo nada contra esos empleados, pero está claro, es algo que no es tolerable, no está la Argentina para eso. No es siglo XXI. No es siglo La verdad es que si uno plantea qué es lo que yo propondría hacia adelante, los argentinos durante décadas hemos dejado que los políticos construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. Lo que tenemos que exigirle a nuestros políticos es que construyan un Estado que nos sirva a nosotros, ¿sí? Y que sea pagable. La deuda esta que estamos acumulando, en realidad la deberíamos estar acumulando para hacer ese cambio, ¿sí? Porque deberíamos en todo caso usar esa deuda, en vez de para mantener las cosas más o menos como están, ¿sí? Para tener un Estado que nos sirva a nosotros y después tratar de con ese endeudamiento, porque va a haber que pagar estas cosas, por ejemplo, subsidiar para que un empleado que antes no hacía nada y cobraba un sueldo dentro del Estado, o un empleado que peor, porque esa es otra parte que por ahí olvidaste, vos dijiste lo de la burocratización, de la burocracia, ponía un sellito porque tenía que justificar su lugar y nos complicaba la vida a todos, ese señor también se va a quedar sin trabajo. Bueno, tenemos que generar una estructura de subsidios que permita pasar este señor al sector productivo para que genere riqueza para todos los argentinos. Ahí tenés que aplicar la deuda, en ver cómo morigerás los costos de hacer las cosas y no en mantener las cosas como están, porque si no, al final de la película estás más o menos como estabas, ¿sí? Y con deuda. En cambio así, resolviste los problemas y tenés deuda, después es más fácil pagar la deuda, porque la economía crece a 4 o 5%. Gracias, Aldo, muy gentil, sé que tenés un compromiso. Quiero despedirlos a ustedes con la última reflexión, porque me parece que sobrevoló una idea que ojalá se cumplimente, que es que la política está madura para discutir estas cosas. ¿Ves realmente eso en el Congreso, en esas discusiones que a veces son altisonantes, que trascienden, qué sé yo, pero que a veces no explican todo lo que pasa puertas adentro? Sí, yo creo que hay una mejor dirigencia en Argentina. Es difícil de verlo, política, sindical, empresaria. Me parece que hay una mejor dirigencia, que hay un cambio y que hay una mirada de concentrarnos en algunos ejes. Y hay más conciencia de las dificultades que tenemos. Digo, acá es fácil decir calidad educativa, pero ¿con qué, cómo, con qué recursos? Veo eso. Mi impresión es que lo que está más maduro es la sociedad en la Argentina. Yo creo que la sociedad está por delante de la política, que tiene mucha conciencia de las dificultades, que reclama a la política otra cosa y que la política, aún mejorando, está en falta. Y que además se expresa y lo hace en la calle, planteando temas y instalando agenda. Planteando temas, instalando agenda, protestando y arreglando problemas. El que pone un comedor comunitario, el que lleva adelante una actividad productiva, el que hace algo en su lugar, también resolviendo temas. Hay una sociedad muy interesante. La sociedad es sana. El que está mal, el gran valor me parece que tiene el gobierno hoy, que el que está mal y la pasa mal, quiere que al gobierno le vaya bien. Porque hay una sociedad sana que dice, esperemos que esto arranque, que funcione, porque nos conviene a todos. Hay una sociedad sana en la Argentina, creo yo, con dificultades, que hay una mejor política. Ahora, diría, argentinos a las cosas. Tenemos que lograr resultados para que no sea una charla mejor y no más. Diría Ortega y Gasset, ¿no? Absolutamente. Eduardo, lo último. Si uno saca el foco de la pobreza medida por ingresos, la otra, que me quedó sobrevolando también, ¿está peor o está mejor que hace 10 años? Está igual, más o menos, que hace 10 años, ¿no? La pobreza multidimensional. O sea, perdimos una década. Se puede en ese decir contexto. que sí, claro, sí, hay un estancamiento. Si uno ve todos los indicadores, en Argentina, después de las políticas neoliberales y la crisis neoliberal, del 2002, 2003 en adelante, mejoraron mucho. Teníamos un 52% de población en situación de pobreza. Digamos. Un pico en el 2002. Crisis. Y una desocupación del 21 en plena crisis. Mejora muy marcadamente hasta el 2008-2009 y ahí se estanca el mercado de trabajo y se estancan también el resto de los indicadores, lo cual marca que la brecha, la diferencia esa entre la línea de indigencia y la línea de pobreza,
¿no? De ahí, para superar la línea de pobreza, tiene que desarrollarse más el mercado de trabajo y generar puestos de trabajo mejores y de mejor calidad. Porque las políticas de transferencias condicionadas, que son muy fuertes, las transferencias del Estado, es decir, de toda la sociedad por los impuestos, a esos sectores más necesitados solo le alcanzan para salir de la indigencia, solamente para cubrir los gastos de alimentación, pero no para vivir en forma digna. Gracias a los dos, muy generosos, muy gentiles. Espero que se hayan sentido a gusto, los espero pronto de vuelta. Bueno, era un poco el eje, la tapa de los diarios y tenía que ver con el tema del día. Bueno, contame ahora sí las otras cuestiones, el día a día, el discurrir, porque hoy en tribunales pasaron, por lo menos hasta la una, que algunos se fueron ya. Lo cierto es que pasaron cosas. Lázaro Báez fue protagonista hoy. A ver, Lázaro Báez fue protagonista en dos cuestiones. Por un lado, hoy pidió ante el Tribunal Oral Federal número 4 su excarcelación. Recordemos que el 5 de abril se vencen los 2 años de estar detenido sin condena. Por lo tanto, que él tiene derecho a pedir la excarcelación. Tiene derecho a pedir la excarcelación. Lo que hace su abogado es solicitarla y además no solamente pide su excarcelación, sino que recusa al fiscal Abel Córdoba. ¿Por qué? Porque dice que Abel Córdoba es de justicia legítima, que está ligado al kirchnerismo, que él no quiere que dictamine a Abel Córdoba. O sea, Lázaro Báez se queja de kirchnerismo. Sí. Es raro, ¿no? Otro juego de la OCA. Es raro. Es complicada la Argentina. Eso por un lado. Por otro lado. Esa fue la parte, digamos, el actuar de Lázaro Báez en la justicia. Ahora viene la decisión de la justicia. Claro. Yo quisiera ser una víctima como él, ¿no? Contra Lázaro Báez, y tiene que ver con la justicia en lo penal económico, porque hoy el juez Pérez Vizcayart lo que hizo fue procesarlo sin prisión preventiva a Lázaro Báez por evasión tributaria, tanto a él, a su hijo Martín, como a varios directivos de la empresa Austral Construcciones, y lo embargó a cada uno de ellos, digamos, a Lázaro Báez, a su hijo, a los directivos y también a 2 funcionarios de la AFIP, en 250 millones de pesos. Wow. Bueno, el peronismo tiene muchas fotos y han pasado cosas. Sergio Uñac fue el que salió a decir: me gusta Urtubey como candidato presidencial. Urtubey tuvo las fotos con, además, Bordet, el gobernador de Entre Ríos. Se sacó una foto con Roxana Bertone. Está pensándose la cumbre de Gualeguaychú que va a comandar Pichetto. Hay que ver cuántos gobernadores van y si van los gobernadores. En el mientras tanto, en el conurbano también se mueven las fichas. Y en Tigre en particular otra vez la grieta se agranda. Sí, efectivamente, porque Julio Zamora, el intendente de Tigre, ya ratificó a su círculo íntimo que va a ir por la reelección en Tigre y que además él expresa algo que no expresa Sergio Massa, que Cristina Fernández de Kirchner tiene que ser parte de lo que viene para adelante para el resto del peronismo, algo que no coincide con Massa, que por ejemplo acompañó a Margarita Stolbizer en el pedido de desafuero de la expresidenta de la Nación. Por otro lado, echó a su secretario de Hacienda, el mismo que venía desde antes de la gestión de Massa. Massa lo apropia como una persona de extrema confianza, con lo cual un gesto político muy fuerte en Tigre de estas cuestiones que todavía se sobrellevan. En un ratito hablas del capítulo Arroyo, que tiene varias aristas en la ciudad de Mar del Plata, y en un ratito nos metemos de lleno con el Consejo de la Magistratura, porque fue el capítulo del día también, aunque por ahí no se habló tanto, pero hay una guerra muy grande entre el gobierno y la Corte. Yo te digo, Paulino. O sea, está declarada, es pública y abierta. Sí, las diferencias son muy grandes y cuando te cuente lo que se terminó decidiendo en el Consejo de la Magistratura, me vas a dar razón. ¿Hoy? Sí. Wow. Sí, lo dice Lourdes. Bueno, vamos a la pausa, Paola. ¿Con qué quieres ir a la pausa? ¿Sabes qué? Lo de la mascota me gustó. Porque lo de las mascotas. Muy bien. Y en Palermo hoy vi muchas mascotas y me acordaba de lo que me habías dicho vos. Bueno, porque en realidad hay que tener cuidado. Si bien uno se preocupa por estos cambios que nos trae el otoño, las mascotas sufren de la misma manera, no tanto como los humanos. Así que hay que tener cuidado porque se vienen las alergias, se vienen los problemas que empiezan a desprender mucho vello, cada una de las mascotas. Sí. Y
hay que cuidarlos desde casa, ¿no? Porque también sufren el hecho de que en el verano estuvieron mucho tiempo con los amos y ahora de golpe están trabajando. ¿Y qué pasa? Empiezan a aullar más, empiezan a lamearse más, se sacan mucho el pelo y por ahí se llegan a lastimar y tienen dermatitis. Por eso tiene un montón de ladran problemas. un poquito más los perros. Ladran, vos sos vecino de algún... En el edificio, viste que empiezan a ladrar de golpe porque extrañan al amo. Así que todo esto tiene que ver con este sufrimiento que sufren ellos con el cambio climático. Así que hay que cuidarlos, hay que lavar la manta muchas más veces. Hay que cuando están con ellos mimarlos mucho más porque extrañan eso. Son casi humanos, te diría. Yo te diría que hay algunos que le falta hablar, nada más. Nada más, exactamente. ¿No vamos con ellos a la pausa con esta imagen linda? Sí. Ya venimos. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. En marzo, disfrutá de la cultura en Varela. Aprovechá nuestros espacios y conocé todas nuestras propuestas. Informate en la Secretaría de Cultura y Educación, Mitre 149, o en www.varela.gov.ar. Con Telecentro tenés Wi-Fi gratis en la calle. Sí, te lo dije. Si vos te enganchás y sos cliente de Telecentro, tenés la posibilidad y acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi son en las principales calles, avenidas y esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Si sos cliente de Telecentro, te puedes conectar y navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para hablar, whatsappear, para hacer lo que quieras. Descubrí Wi-Fi Son, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. ¿Qué pasó con Guillermo Dietrich hoy, querido Cancelare? Conoció el conurbano. No, bueno, conocía el conurbano ahí. No, conoció cómo se discuten las cosas en el conurbano. ¿Por qué? Porque fue hasta Estas Morón. Son las imágenes de Morón de lo que pasó en la audiencia pública. Por el nuevo aeropuerto que va a estar ubicado en el Palomar, el aeroparque nuevo del Palomar. Ahí hubo una discusión muy fuerte entre dos viejos conocidos. Oscar Álvarez fue concejal en la época de Rousselot, pero además es vecino de Palomar. Las imágenes son dantescas, es una burda... A ver, ¿terminaron las trompadas? Terminaron las trompadas, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque Álvarez defendía el proyecto
del aeroparque, de la instalación, y Hernán Sabatella y el concejal de Hurlingham Sleiman estaban en contra. Y bueno, se acordaron del pasado más que nada, no estaban peleando por el presente. O sea, acá hubo viejas rencillas que terminaron desde gestando... el 99, que se la venían jurando, bueno, pasó ahora esto, pero... A ver, Hernán Sabatella salió a plantear en una denuncia al que había habido una patota del intendente Ramiro Tagliaferro para validarla. A ver, Álvarez no tiene nada que ver con Ramiro Tagliaferro, es del peronismo, es de Palomar, todos lo conocemos. Ahora, entre ellos sí hay una vieja disputa de las épocas de las cloacas de Rousselot. Bastó que dijera A para que Dietrich es el dijera... libro abierto, el libro grande, el libro gordo de Petete, ¿viste? Sí, y además te enrostra el pasado, te enrostra los 90. Bueno. Dijera, nunca me pasó esto. Bueno, bienvenido a la realidad del conurbano. ¿Estaba Dietrich ahí en ese contexto? En ese contexto. ¿Cómo terminó? ¿Se levantó la audiencia? No, se calmó todo y después la audiencia siguió. Y después nuevamente cuando Ramiro Tagliaferro quería hablar, de nuevo lo interrumpían hasta que terminó en calma. Es decir, los acting se viven cotidianamente. Está bien. La pregunta del millón es, ¿va a haber aeropuerto en Palomar? Si se destraban todas las situaciones judiciales que interpusieron grupos de vecinos, asociaciones ONG y todo eso, va a haber aeroparque en Palomar. ¿Por qué decís que el Consejo de la Magistratura y que el gobierno en particular está de punta con la Corte, aunque todos lo suponemos? A ver, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto, Paulino? Primero, porque hoy hubo un plenario extraordinario en el Consejo de la Magistratura donde debatieron el tema de la acordada 4 de la Corte. ¿Cuál es esta acordada? La famosa que dio de baja, digamos, inhabilitó al Tribunal Oral Federal número 9 para que lleve procesos, digamos. Estos eran jueces que venían del Tribunal Oral en lo criminal número 10 y se terminaron transformando en Tribunal Oral Federal número 9. Correcto, pasaron de una justicia a otra. Exacto. La Corte dice, este tribunal no está habilitado, por lo tanto, hay que volver a sortear todas las causas. Sí, y se cayeron todas las causas que tramitó durante el último año. Sí, y sobre todo las que habían sido sorteadas, que estaba Cristina Fernández de Kirchner en esas causas. Correcto. Bueno, ¿qué hace? Primero, el diputado Tonelli y Negri presentan un proyecto de ley para que no haga falta un nuevo acuerdo del Senado para trasladar jueces. Ya tenemos una... Como marcando distancia para que no sea la Corte la que resuelva. Marcando distancia. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy en el plenario se definió enviarle un oficio a la Corte Suprema para que la Corte les explique los alcances y el sentido de la acordada. O sea, le están pidiendo explicaciones de por qué corrieron a los jueces que iban a juzgar a Cristina. La Corte le va a tener que explicar al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte es el órgano principal, máximo, por qué hizo esa acordada. Eso punto número 1. Y después, cómo van a tener que realizar los sorteos en casación. Número 2, que es donde se realizaron los sorteos del tribunal. Dice porque la propia Cámara de Casación nos preguntó. Y en tercer lugar, hoy dijeron que va a tener que ser la Justicia Nacional en lo criminal, la Cámara en lo criminal, la que le pague a los jueces por sus servicios, porque dejaron de ser federales. O sea, ¿vos querés saber qué es lo que pasa entre el gobierno y la Corte? Miremos esto. Miremos esto. Se cortó todo ahí. Impecable, Lourdes. ¿Cuándo resuelven el planteo del fiscal general de Casación Moldes en cuanto a que vuelvan a prisión Cristóbal López, Fabián de Sousa y al mismo tiempo también por primera vez Echegaray? Bueno, eso va a tener que ser por medio de un acuerdo de la Sala Primera de Casación. Hay que ver qué es lo que pasa porque uno de los jueces, el doctor Máiquez, se excusó justamente porque uno de los fiscales que pide la acusación en esta causa es Máiquez, que está Ignacio Máiquez con Policita, que fueron los que imputaron en su momento y los que llevaron todo el proceso adelante. Entonces, su padre se excusó. Hay que ver si Figueroa y Hornos se ponen de acuerdo. En caso de que no se pongan de acuerdo, van a tener que llamar a un tercer juez. Impecable, Lourdes. Hoy llegó a la Corte el planteo de extradición de Jones Walla. Hay que ver qué pasa, ¿no? Cuando la Corte lo resuelve. Pues Chile está puede tomarse su tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, lógico. Bueno, Río Paraná cambió de dueños. Hubo una intervención, lo determinó la Subsecretaría de Transporte.
Una nueva empresa se hace cargo de las rutas a partir de mañana. En Río Paraná hay conflictos, la empresa de colectivos no están saliendo los servicios, hay mucha gente varada, pero desde mañana volverían a prestar servicio a empresa que venía con problemas ya desde hace un buen tiempo. Y hay que ver qué pasa con los peajes. Mañana da la impresión que va a haber protestas. Aumenta mañana. Y además que aumentan en la ciudad el 13,4%, efectivamente. Muy bien, están todas Lourdes. Está todo. Pero bueno, el domingo aumenta el colectivo, el domingo aumenta el tren. Tantas pálidas. El domingo, o desde el domingo aumenta la luz. Tenemos el aumento 32% promedio. Perdón, la luz dije, el gas. El gas. Tengo ganas de comer chocolate, pensar en otra cosa, no digas nada. A ver. Bueno, comprá los hechos, no uses el gas en tu casa, no hornes nada. No. Comprá comida hecha, Tengo más todo barato. Está muy bien. Bueno, nos vamos, punto final. Mañana nos reencontramos, Jueves Santo. Sí, obviamente, vamos a estar acá en vivo con todos ustedes. Mañana, que no se pierda la gente este programa, porque te voy a tirar un anticipo, bomba. Bomba. Mañana en La Lupa, un anticipo exclusivo en el Jueves Santo, que va a dar mucho que hablar y que va camino a las tapas de los diarios el fin de semana. Yo simplemente voy a traer huevo Pascua. Lo anticipamos hoy, increíble, exacto. ¿no? Chao, pásenlo lindo, disfruten, gracias. Chao. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me. God's plan.